bienvenida. Antes decía que si hay una persona, digamos, a la que admiro y que me es un placer que esté acá, sos vos. Gracias por tu tiempo, una agenda tan compleja como la tuya. Sé que hacerte este tiempo para estar acá, digamos, es realmente un desafío. Así que si te parece bien, le podemos contar al resto de los participantes qué es el BitLab y cuál es su objetivo. Bueno, perfecto. De verdad, un gusto estar. Decía que en realidad la admiración es hacia ti porque 13 años detrás de lo que es hoy VU Security, enhorabuena. Creo que además haces una cosa muy importante, que es que haces muy accesible y muy fácil de entender para todos un tema que puede ser tan difícil o que puede sonar tan complejo como el de ciberseguridad. Así que te felicito por eso. Yo creo que igual que nos hemos vuelto medio epidemiólogos todos durante estos últimos meses, nos vamos a tener que volver medio, por lo menos, conocedores del tema de ciberseguridad, y tú en eso estás haciendo una labor, pero fantástica. Y un poco de eso se trata en IDB Lab, es de encontrar personas como tú, emprendedores en toda la región, que estén empujando de verdad la frontera de innovación y de tecnología, poniéndola al servicio de la región para tener al final una región más inclusiva, más resiliente. Tú hablabas de la resiliencia del negocio. Nosotros hablamos también de la resiliencia de la sociedad y sobre todo de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos desde BitLab como laboratorio de innovación dentro del Grupo Interamericano de Desarrollo, y con 3 servicios que son el financiamiento, como el capital que pudimos aportar para el crecimiento de VU Security, a través de conocimiento, intercambios como, por ejemplo, la publicación de ciberseguridad que el Grupo BIT sacó ayer, y que desde el lado emprendedor nosotros acompañamos con un poco traer la lente y el ángulo del emprendedor a eso. El lado público del BIT lo hace desde la capacitación y el impulso de esto en los gobiernos, y nosotros desde lo que es el ecosistema de innovación. Y finalmente conexiones bueno, el encuentro de hoy es un aporte vuestro a fortalecer esas conexiones en toda la región, así que muchas gracias por este rato. No, gracias a vos, te agradezco muchísimo. Y contanos, el BitLab, desde cuándo existe? O sea, ¿desde cuándo están encarando, digamos, esta tarea, digamos, tan compleja, digamos, además una región que, o sea, cuando hablamos de inclusión, o sea, cualquier baldosa que levantes, digamos, precisa, digamos, de un brazo ejecutor como el de ustedes? Bueno, 27 años tiene el BitLab. Antes se llamaba FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones, y 27 años dentro del grupo BIT, trabajando de la mano del brazo público y del brazo privado, que es BitInvest, pero con este mandato en realidad de lujo, porque ahora, con la urgencia digital que vivimos y la necesidad de hacer un reset de cómo proveemos servicios y más servicios digitales, salud digital, educación digital, etcétera, esta labor como laboratorio de innovación, de tener un apetito de riesgo mayor, de poder experimentar, de tener instrumentos flexibles, pues se hace más necesaria que nunca. Entonces, esa es nuestra labor. Lo hacemos, como decía, pues con un equipo además que está presente en todos los países de la región, en Washington y en todos los países. Esta crisis además nos ha hecho mucho más horizontales, yo diría, y todavía más interconectados entre nosotros, para también poder ayudar a la región a conectarse más, a tener un ecosistema como más articulado, ¿no? Y bueno, no sé si, claro, dentro del portafolio de inversión, esto parte de una labor que se empezó hace más de 25 años en fomentar y en ayudar a crecer y a crear en realidad la industria de capital emprendedor
en América Latina y Caribe. Y bueno, esto ha resultado en inversiones por más de 300 millones de dólares por parte de BitLab, pero apalancados 5 veces directa, 25 veces directamente durante estos años directamente como en compañías como BU Security, pero también a través de fondos de capital emprendedor, de 90 fondos, de los cuales estamos como limited partners activos en 55 ahora. Pero quiero de nuevo felicitarte, Sebastián, porque en realidad dentro siempre buscamos que haya muchas sinergias entre las compañías del portafolio y que se puedan complementar unas con otras y al final estemos pudiendo como mover la aguja hacia resolver los retos que tiene la región. Y en el campo de ciberseguridad, la única inversión directa que tenemos en una compañía de ciberseguridad en la región es en BU Security. Y, por tanto, vamos, el potencial de buscar esas sinergias con todas las demás compañías que tenemos, muchas de base tecnológica, que van a necesitar pues subirle la barra a cómo están preparados a esa resiliencia del negocio que tú decías, pues es enorme, ¿no? Así que yo creo que tenemos muchísimo por hacer juntos. Bueno, primero, de nuevo, muchísimas gracias. Para los que no leyeron el press release o están al tanto, el BID y BU firmaron un acuerdo en marzo en el cual el BitLab invierte y forma parte de la compañía en esta carrera, digamos, por utilizar la tecnología como un factor para generar impacto social e inclusión financiera. Nosotros nos ponen muy orgullosos, al mismo tiempo que nos levanta la vara y nos obliga, digamos, a estar a la altura de las circunstancias, digamos, en toda esta situación. Y, Irene, ¿qué le recomendarías a quien nos esté escuchando y que tal vez tenga interés, digamos, de conectarse con BitLab para hacer llegar, digamos, un nuevo negocio, un caso de uso o algo tecnológico? Digamos, ¿cuál sería el camino correcto? Bueno, nos pueden contactar directamente por distintas vías en LinkedIn o a través de la página web o directamente a las personas de BitLab en los diferentes países para también tener un acercamiento. Muchas veces es muy importante, ¿no? Por lo que apostamos son soluciones que son altamente escalables, aunque partan de prototipos en distintos estadios de madurez de la idea, pero siempre con una visión de escalabilidad. Pero entender el contexto local es bien importante. Entonces, bueno, también las personas, digamos, de BitLab en los países están a nuestra disposición. Pero bueno, vía las redes sociales o el website o directamente a los que están presentes hoy con nosotros, les vamos a compartir voy a compartir mi contacto para que nos podáis hacer llegar las ideas. Sí diría que, a ver, el reto, los campos en los que invertimos y en los que trabajamos son varios, ¿no? El reto que enfrenta la región en salud. De hecho, pues como muchas otras organizaciones, en cuanto vimos el principio de la pandemia, no en Latinoamérica y Caribe, sino cuando empezó en Asia, nos empezamos a preparar para ejecutar una primera fase de atención a la emergencia sanitaria, una segunda de reapertura y de prepararse con este tipo de soluciones y también con soluciones de gestión de datos, de gestión activa de la pandemia, la reapertura económica, y una tercera fase de reactivación de sectores que van a estar pues, bastante afectados por la crisis, ¿no? Entonces, esto pues incluye en la primera fase, obviamente, salud, mirando muy de cerca las lecciones que hemos aprendido de salud para trabajar juntos también en educación, de salud digital a educación digital. De ahí han surgido, haciendo una convocatoria en todo el ecosistema de innovación de la región, de la primera fase surgieron 500 propuestas, de las cuales 20 están en curso y están realmente dando soluciones absolutamente tangibles y reales para la sociedad ahora, desde diagnóstico hasta prevención, gestión de datos, y están lideradas siempre por startups o otras entidades locales
y lo que estamos viendo es que se están forjando muchas alianzas entre ese mundo emprendedor y los gobiernos, ¿no? Que antes no pasaba tanto, y ahí, bueno, es una fortaleza que podemos traer como laboratorio de innovación dentro del grupo BID, incluyendo pues en el campo de ciberseguridad, ¿no? Donde, como habrán visto en la publicación de ciberseguridad que sacó el BID ayer, solamente 5 países tienen un marco de ciberseguridad. Hay mucho por hacer del sector público, y creo que empujando también desde el lado del sector privado y del emprendimiento podemos ayudar a cerrar esa brecha digital y tener una región que sea más inclusiva digitalmente, Claro. y más resiliente también, ¿no? Es lo que hablaba antes, ¿no? Ahora que mencionaste el informe, ¿no? Esto del poco esfuerzo, digamos, a nivel nacional o la implementación simplemente de un CERT, ¿no? Donde podamos, digamos, colaborar con el análisis digamos, de las amenazas, de los reportes y los delitos que puedan surgir, porque en definitiva, un poco mi sensación, y acá, digamos, estoy en paralelo a lo mismo que dice el informe, es que primero, el sistema judicial no puede soportar todas las cantidades de denuncias, digamos, que existen en torno a esta problemática, ¿sí? Y tampoco el gobierno se puede encargar de capacitar al 100% al ciudadano, a la empresa, digamos, y ni menos. Entonces, creo que acá es donde, y fue de hecho de las cosas, te lo mencioné más de una vez, que nos cautiva del trabajo con BitLab en conjunto con los gobiernos y empresas privadas, es de que ese es el esfuerzo que nos va a llevar, digamos, a cambiar esta realidad. O sea, como decís vos, poder concientizar, poder apuntar a transformar, digamos, esta realidad compleja y llena de muchas veces obstáculos con estos nuevos casos, digamos, hoy en salud, educación, ¿no? Cuántas cosas nuevas surgieron en torno a la pandemia. Y la verdad que, bueno, acá la última pregunta que te quería hacer, Irene, era, digamos, ¿cómo ves, digamos, que esta aceleración que pasó, digamos, durante esta pandemia va a impactar, digamos, en el mundo digital? O sea, o tal vez algún caso que nos quieras compartir, que digas, bueno, esto fue lo que más nos llamó la atención o nos sorprendió en este tiempo. Bueno, creo que como vamos a ver unas necesidades, un cambio en la sociedad, digamos, en cómo consumimos, en cómo recibimos los servicios, y que estos tienen que ser más inclusivos, porque si no, no vamos a generar una brecha social todavía mayor de la que ya traíamos. Hay una oportunidad enorme para reinventar muchas cosas, y para reinventar, por ejemplo, cómo se ofrece servicios de salud o de educación, o de servicios financieros, ¿no? Y lo que vemos es que se abre espacio, hay mucho más apetito, o por lo menos conciencia del lado de los gobiernos, de que la conectividad, y más allá de la conectividad, la transformación digital ya no es algo opcional, es una necesidad, es más, es un servicio básico. Entonces, hemos visto cómo se ha volcado completamente la lista de prioridades y también la respuesta de instituciones internacionales, tanto el Banco Interamericano, también sabemos como el DFC, el brazo de Estados Unidos, que dicen más de la mitad del programa puede ir ahora a financiar estos desarrollos. Eso genera, digamos, una base sobre la cual emprendimientos que puedan desarrollar soluciones de base digital van a ser mucho más escalables, se van a poder hablar mucho más con la política pública, y en esto estamos trabajando mucho. Entonces, por ejemplo, las plataformas de empleo digital que emplean cada vez a un número mayor de personas, pero que se tienen que volver parte de la solución, en el sentido de que muchos de estos trabajadores se han quedado se ha visto mucho más expuesto, qué tan vulnerables son durante esta pandemia, porque no tienen acceso a salud, no tienen acceso a pensión o al seguro de desempleo, etcétera. ¿Cómo reinventar esos servicios? Eso es lo que llamamos Worker Tech. Worker Tech va a ser una línea de actividad súper fuerte para buscar
cómo las soluciones y los empleos de plataformas digitales de futuro lo hacen, pero de forma inclusiva y responsable, y que al final tengamos una sociedad mucho más próspera, mucho más resiliente. Pero también ya a un nivel, con un ejemplo para terminar, de lo que hemos visto de la emergencia médica, es que emprendedores con capacidad en otros campos que nunca se habían metido en el sector salud han puesto a disposición de la emergencia sanitaria esas habilidades. Entonces, por ejemplo, Link, un emprendedor Endeavor en Ecuador, con otro emprendedor Endeavor, se juntaron poniendo sus capacidades en tecnologías de inteligencia artificial, de geolocalización, etcétera, para trabajar con el Ministerio de Salud, y han producido Así Ecuador, que es una aplicación de contact tracing. Esto ha sido un paso para luego poder gestionar mejor la pandemia. Y son contrapartes que nunca antes hubieran trabajado juntos. Les dimos un instrumento muy flexible que tenemos, que se llama Prototipo, que es de rápida ejecución, para dar ese primer empuje y bueno, y todo el acompañamiento también para que esa alianza, digamos, público-privada se dé y prospere, ¿no? Así que bueno, esperamos que haya mucho más a futuro en esta dirección. Bueno, otro buen ejemplo, y ya para cerrar, digamos, el bloque, es, bueno, lo que gracias al apoyo del BID es que nosotros pudimos lanzar este sistema de Virtual Boardroom hace unas semanas, en el cual planeamos, digamos, poder, digamos, entregárselo a empresas que necesiten atender a pacientes de riesgo sin que sean trasladados y que puedan validar su identidad en una video call en tiempo real. Y eso, gracias, Irene, de nuevo tiene que ver con la inversión y el apoyo del BID en dos sentidos: el económico, pero sobre todo el poder entender cuál es la necesidad del ciudadano y cómo podemos ayudar a mejorar esto. Así que, bueno, muchas gracias. Un aplauso virtual para vos. Gracias a vosotros. Pronto en persona en Washington de nuevo. Muchas gracias. Eso espero. Gracias, Irene. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Irene. Gracias, Sebastián. Es sumamente interesante, tenemos varias preguntas. No vamos a llegar a contestarlas en vivo, vamos a escribirles a todos con las respuestas.